Hola, hola amigos, bienvenidos a Jueves de Justicia. Hoy tenemos a dos abogados. Yo soy tu presentadora Mariel y tengo el abogado Ramesh. Y el abogado Anuj. Exactamente, tengo dos abogados conmigo. La única cosa es que los dos no hablan español. Nada más un poquito, ¿verdad? Poquito. Un poquito. Poco. Y tienen acento también y todo. Pero bueno, lo vamos a hacer y yo voy a traducir lo que ellos digan también. Entonces, quiero que ellos puedan, para que ustedes puedan conocerlos a los dos, para que puedan conocer al abogado Ramesh, que es también el dueño de G. Miller & Associates, para que puedan conocerte un poquito más. So they can get to know you a little bit more. Tell them a little bit about yourself. Just to pick up a little bit from last time, my name is Ramesh. I'm the managing partner here at the firm. I've been in practice for maybe 15 years. 15 años. Darren and I have been together for about 13 of those. Wow. So, yeah, it's been fun. I'm originally from Houston. I grew up in Sugar Land. Okay. Went to Straight Jesuit here in Houston, Texas. I went to college in Cleveland and law school in St. Louis, but I'm a Texas boy, so I came home. Wow. Entonces eso es lo que está diciendo. Es el dueño también. Él ha estado 15 años, ¿verdad? Yeah, sí. 15 años como abogado y él Actually, es 17. perdóname. 2001. De 2001, 17 años. Entonces, él es de aquí de Houston. Él fue a la universidad y también la escuela para que se pueda hacer abogado en St. Louis. Yes. Entonces, él fue y regresó a Houston porque le encanta mucho a Houston y está con ustedes, mis amigos. Y ahora él está aquí con nosotros, con G. Miller & Associates. ¿Has estado aquí con nosotros cuántos años? How many years? 13 years. 13 años aquí con G. Miller & Associates. Entonces, ahora van a conocer el abogado Ramesh. Él estaba aquí los últimos dos programas. You were here the last two shows, huh? Yes, and Talk to Me Tuesday. Y también el otro programa que tenemos que es en inglés. Ese se llama Talk to Me Tuesday. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o amigo que hablan inglés y también quieren hacer todo esto y los programas, entonces pueden hacerlo el martes en Talk to Me Tuesday. Si no, Jueves de Justicia es en español, ¿verdad? Correcto. Nada más español, pero mis amigos aquí no hablan nada de español, pero está bien. Poquito. Bien poquito. But it sounds so nice. Dice que se suena muy bien. Ahora tengo también el abogado Anuj con nosotros. Él ha estado en el programa de inglés, pero para que ustedes lo puedan conocer un poquito más, quiero que te puedes traducir a ellos o introducir a ellos de quién eres, de dónde eres, de qué escuela fuiste. So tell them a little bit about yourself, where you're from, what school you went to, all that good stuff. So my name is Anuj Kapur. I grew up here in Houston, grew up in Alief, went to high school out there, and went to U of H for my undergrad. And I did my undergrad in business administration, got an accounting degree, worked for a couple years as an accountant, and it was fun. I liked numbers. But I really liked the law. I really liked how the law was involved with accounting. And so I decided to go to law school. Went back to U of H, did my law school there, and graduated in 2014. Been working now as a lawyer for a little bit, been at the firm for a little over a year, and it's been awesome. Wow, entonces él también es de aquí de Houston. Empezó primeramente con haciendo contabilidad. Entonces fue a la escuela para ir a hacer contabilidad, que es lo que yo hago también, y le interesó mucho lo de la ley. Entonces fue a la escuela para convertirse en abogado y desde entonces, de 2014, 2014, right, ha sido abogado y ha estado con nosotros. Es un bebé, sí, bien nuevo. Sí, es niño. Es bien nuevo a la profesión de abogado, pero sí ha hecho contabilidad y cosas con números y todo eso que es bien difícil también, te lo voy a decir bien a bien. Entonces tengo dos hombres aquí que son bien poderosos y que están aquí en la oficina de G. Miller & Associates, son los dos abogados. Siempre les digo, amigos, que yo tengo amigos también para que ustedes los pueden conocer también. I'm telling them that, I always tell them I have friends, a lot of attorney friends, and here's two friends that I have. Absolutely. Exactly. Entonces, les quiero invitar a todos ustedes que los pregunten a los dos abogados, no nada más uno, pero dos, preguntas que ustedes tienen sobre lesiones personales. Personal injury. Lesiones personales, ¿ok? Okay. Lo vas a decir y tú también lo vas a decir. You guys are going to say it a little later. Absolutely. Lesiones personales es en lo que estamos hablando hoy en día. Entonces, les quiero invitar a todos ustedes que les puedan preguntar a estos dos abogados cualquier pregunta que tienen sobre eso.
Ahora, el abogado aquí, Anuj, él tiene un poquito más. Él también hace de real estate. Right. Esa es otra cosa. Y también el abogado Ramesh sabe un poquito más, es de NFL concussion. Yep. Entonces, sí ofrecen un poquito más sobre diferentes temas, pero hoy en día vamos a hablar nada más de lesiones personales, okay? Entonces, even though you guys have experience somewhere else, we're going to talk and focus today on personal injury, okay? Entonces, muchas gracias para todos ustedes, todos mis amigos, les quiero decir muchos besitos y abrazos para todos ustedes que están viendo ahorita y también todos ustedes que están compartiendo la página y dándonos corazoncitos. So I'm thanking all our viewers for watching us. And to like us. Sí, corazoncitos, lluvia de corazoncitos. So it's raining hearts. Entonces, hoy también, amigos, vamos a hacer algo bien importante. Entonces, vamos a poner el ganador hoy en día. Ustedes están viendo este programa porque quieren ver si van a ganar el spa en honor de Día de las Madres. ¿Ok? Entonces, lo que tenían que hacer todos ustedes es gustar la página de D. Miller Law, gustar la foto, compartirla y también hacerle etiqueta a 2 mamás. So what they have to do is like, share, and tag. Got it. Okay? And call us whenever they need a lawyer. Y hablarnos, ahorita él le va a decir el número, hablarnos si necesitan un abogado también. Diles a mis amigos que es el número de teléfono. So, háblanos 713-850-8600. Exactamente, amigos. Ese es el número de teléfono que lo vamos a poner por debajo, también el domicilio. Entonces, hoy vamos a anunciar el ganador. Today we're announcing the winner. Ahorita no, yo creo que es un poquito temprano. It's a little too early, right? So we gotta wait a little bit. Tú me vas a decir cuándo quieres que lo... Sí, él también está bien emocionado también, pero vamos a esperarnos un poquito. Let's wait a little bit, ¿ok? Esperarnos. Ya tengo una amiga, Mónica. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Ahora vamos a ver cuál de los abogados quieren responder. Which one of the attorneys wants to answer? You guys decide. Take the first one. Ok. Mi amigo aquí, el abogado Anuj, va a responder a Mónica. Muchas gracias, Mónica. ¿Cuánta experiencia tiene usted en esta área? ¿Ok? En inglés. How much experience do you have in this area? Buena pregunta, lo voy a repetir una vez más. ¿Cuánta experiencia tiene usted en esta área de lesiones personales? ¿Ok? Y si quieres decir también de real estate, también puedes agregar eso if you want to add the real estate years. Sure. And then your experience on concussion and any other fields. Absolutely. Okay? Okay. Anuj. So I've done real estate for a long time. So I'd say I have at least 10 years of experience in real estate. My dad taught me when I was a kid, and I've done it since I've been growing up. So I've got a lot of years of experience in real estate. Personal injury, I have about 2 years of experience doing that. It's been an awesome experience so far, and so that's what I bring to the Qué table. padre. 10 y 2. Show it. 10 y 2. Entonces, lo que quiere decir eso es que él también tiene experiencia sobre real estate. Entonces, cualquier tipo de hipoteca, cosas de tu casa, cosas así. Él tiene 10 años de experiencia sobre eso y de lesiones personales 2 años, que ahorita está empezando porque empezó con contabilidad, pero esa es la experiencia que él tiene, el abogado. Pero también le quiero preguntar la misma pregunta al abogado Ramesh. I want to go ahead and ask that same question for you so she can get to know you guys both. Well, in the beginning, I would say my first kind of legal experience, my first job out of school, I was doing asbestos defense, which wasn't all that exciting for me. But the rest of my experience out of my 17 years of being a lawyer has been in personal injury. I've had a little bit of some civil litigation practice. Even with the NFL docket and the NCAA docket and some of the mass tort, it's still injuries, right? We're still helping the same people, so the passion is very similar along those lines. One thing I do want to add, though, is when you hear that we've got 1 or 2 years experience, these kind of things, they need to understand that you get all of us. So it's not just 2 years, it's not just 50 combined. Yes, we're talking about 50, 60 years of combined experience at a high level. Entonces, lo que dice el abogado que cuando él empezó con las drogas farmacéuticas, que era asbestos, él empezó con eso, pero desde entonces él ha hecho lesiones personales. Ahora con el NFL, que es NFL, él ha hecho eso que es sobre el cerebro y cosas así.
eso es algo todavía lesión personal. Si algo te lesionado con el cerebro o si es una cortada, también él ha ayudado con eso en los últimos, how many years was NFL concussion? About 3 now. Casi 3 años con eso. Entonces, todo ha sido lesiones personales, pero él estaba diciendo, aunque el abogado Anuj tiene 2 años en lesiones personales y él tiene como 15, por ejemplo, no hace nada, porque tenemos un equipo de abogados aquí en Miller Associates que le pueden ayudar y combinado tenemos más de 50 años de experiencia. Más de 50 años. Entonces, ahorita tenemos 6 abogados aquí en la oficina. Ahorita ves 2 de los 6. ¿Ok? Entonces, nos faltan los 4 más. Pero ustedes van a conocer más y más los abogados que tenemos aquí. Tenemos 6 abogados. Ninguno ahorita habla español. Not one of you guys, not any of the 6 right now speak Spanish. Pero sí, el tuyo es el mejor. Pero todo el equipo, tenemos un equipo aquí que sí habla en español y ellos pueden traducir para ustedes. Entonces, si estás hablando con el abogado, vas a tener una persona como yo ahorita traduciendo a usted, nuestro cliente o cliente potencial también. So even though you guys don't speak English, we do have team members everywhere that speak Spanish. We have about 80%, como 80% de los que trabajan aquí hablan español, que te pueden ayudar, that can help you guys in translating. With us every single day. Todos los días. If I can add one thing. So I think Ramesh hit it on the head. He says that we all kind of collaborate, and that's exactly the case here at V. Miller & Associates. So when a case comes to me in litigation, I mean, Ramesh has seen it, Darren has seen it, we've all put our heads together, we've come up with a plan, a strategy for that specific case. So he's exactly right in that we have all that experience that comes together and we tailor a strategy for each specific case, and it's a unique experience here at V. Miller. Lo que está diciendo el abogado Anuj es que es algo bien bonito. Somos como un equipo de abogados. Entonces, cuando él tiene un caso, él no es el único abogado que ha visto el caso. También lo ha visto el abogado Darren Miller, también lo ha visto el abogado Ramesh Raghuthaman, también lo ha visto Andy Rubenstein. Todos los abogados aquí han visto el caso ya y juntos como un equipo han hablado del caso, like a team. Exactly. A team, you guys come together and you talk about it, huh? And, to add one more point to what Anuj was saying, and I'm glad you were able to translate that, is that not only from the beginning by the time it gets to lit, we're going to mention it, Darren has seen it, we've seen it, I've seen it. The point is, we bring the lit team in now at the beginning. When we sign a case, we take a look at that initial strategy, we get their opinion. So the cases are analyzed from all avenues. We do not miss anything when it comes to analyzing or strategizing these kind of cases. Lo que está diciendo el abogado Ramesh está diciendo que aunque el caso empieza al principio, desde el principio todos los abogados vienen como un equipo, entonces cuando ya llega a Anuj o llega a Andy, ellos ya saben de este caso, ya saben como un equipo los detalles sobre el caso, el valor sobre el caso, entonces todos juntos, ellos vienen como un equipo a ayudarte con tu caso. Entonces, me encanta porque somos como un equipo y una familia. We're not just a team, but we're also a family, right? So together, the attorneys as well as the team members, you guys get with everybody, and together, collectively, we come up with good strategies. Absolutely. Sí, entonces, los abogados aquí te están diciendo que estás en buenas manos. They're always in good hands, right? Siempre estamos en buenas manos, claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a hablar un poquito, les voy a preguntar a los abogados, ¿por qué decidiste abogado? Okay, now I'm going to ask you guys, I'm turning it over to you guys. Why did you choose to be an attorney? A ver qué historia los dan, si los dan una historia desde pequeñitos o si algo que, una experiencia que tenían. ¿Qué fue la historia? What was your experience, or were you little when you knew? Well, I actually thought I was going to be a doctor. Okay. Él pensó que iba a ser doctor. Okay, dinos. Yeah, and I thought I was going to make my mom very happy to be a doctor. Todavía está contenta la mamá, ¿verdad? She's still happy. Yeah, very. And, well, once I went to school, I realized it wasn't my calling. And the thing about law that's just different than any other profession is that it's involved in every aspect of life. Sí. Right? When you're a doctor, if you're, say, doing some activity, they don't usually mix. But with the law, it mixes everywhere. There is not an avenue, an area, a
place in life where the law is not interspersed or interwoven within the kind of the fabric of its existence. Uh-huh. Lo que dice el abogado Ramesh, él dice que desde pequeñito él quería ser doctor y él quería hacer a su mamá bien contenta, que le dije que ya está contenta, ¿verdad? Tu mamá está bien contenta. Pero con eso, él dijo que para ser abogado está involucrado en cada parte de tu vida. Y también la ley está por todos lados. Entonces es algo que necesitas y él le encanta también ayudar a la gente. You love to help also people. Absolutely, absolutely. And the thing that I love just on a personal level is the challenging way to think. Like when I teach my class, I use a lot of the things that we do here and a lot of the decision making to teach and to use for the analysis on how we ethically look at things, how do we strategically look at things. Sí, bueno, eso es una cosa que no dijiste. That's one thing you didn't talk about, that you're a teacher. That's true. Okay, yes. Déjame decirles, let me tell them. Entonces, él también es maestro, instructor en una universidad, ¿verdad? Profesor de universidad también. Entonces, él enseña la clase de ethics, ¿verdad? ¿Ves? Lo conozco muy bien, mi amigo. Entonces, él también con eso, él vio mucha calidad y mucho valor también sobre la parte de la ley también. Entonces, esa es otra cosa que él no te dijo, una parte de él, que él también es profesor también. Entonces, le voy a preguntar al abogado Anuj por qué, bueno, empezó con contabilidad, pero ¿por qué abogado? Why did you choose, after accounting, why did you choose a lawyer? So I always knew I wanted to be a lawyer. When I was a kid, I used to see my dad go to court a lot. I said he was in the real estate business, so I'd always see him go for evictions, or, you know, if somebody had damaged his property, he'd be going to court for that. So as a kid, I always saw him, you know, dressing up in his suit, going to court, fighting for his rights. And that's one thing that he always taught me, is that the law, you have to know. And you have, in every avenue of life, you're right. It's there, it's prevalent. And so when you know the law, you know your rights, you're able to fight for yourself. So as a kid, I always knew I wanted to be a lawyer. I went to accounting first because I enjoyed numbers, and it's a good backup, to be honest. Sí. Entonces, lo que está diciendo que su papá, pues tu papá era abogado, es abogado también. Your dad is an attorney too. He's not an attorney, but he got dragged to the court. He would always go because he was in real estate. Okay. Entonces, él estaba en real estate, el papá, entonces él tenía siempre que ir a la corte también para hablar con un juez o con quien sea. Entonces, él aprendió mucho de su papá y el papá le dijo que tienes que siempre saber la ley y tus derechos. The law and your rights. That's right. Right? I took notes just so I can translate those good, solid points para que pueda traducir todos los puntos que les pueden decir a ustedes. Entonces, es bien importante para él y su papá también saber la ley y los derechos. Entonces, eso es lo que le hizo convertirse, ir a la escuela para ser un abogado. That's right. Qué bonito. So to go even further, you know, when you go to law school, there's so many different types of law that you can practice. And I always knew I wanted to be a personal injury lawyer. You know, I think this is the one type of law where you really get to help people. And, you know, honestly, I don't know about you, Ramesh, but I feel like we change lives here. You know, when somebody has gotten into an accident, or, you know, they slip and fall. I had one case where somebody slipped and fell in a restaurant, broke their arm. They were getting turned down for treatment at places. And we were able to get her treated. We got her case settled. And the value that she got out of that case changed her life. So, entonces, lo que estaba diciendo, que siempre ha querido ser un abogado de lesiones personales. Ok, entonces lesiones personales, le acaba de decir a Ramesh que es una parte donde ellos creen que sí puede realmente ayudar a gente, a ustedes, a todos ustedes que están viendo y a todos ustedes que están aquí en Houston también, que pueden ayudar a la gente. Entonces, él tuvo un caso que es un resbalón y caída y que tenía una mujer, it was a lady? That's right. Okay, una mujer que se cayó y se quebró el brazo y nadie le quería ayudar. Entonces, él se dedicó mucho a ayudarle a la señora de ese resbalón y caída y sí le pudo ayudar. You were able to help her get through everything. That's right. Okay. Entonces, sí, es una parte bien bonita. It's something beautiful to see when you guys can humbly help people. Yeah, and one thing just to add to that point, Anuj, is that, you know, sometimes lawyers, we get a very bad rap, okay? But when you think about it, our society, our community, even our local, to its very local core, we're a necessary evil. If it wasn't for lawyers, there would not be handicapped bathrooms. If there wasn't for lawyers, there would not be handicapped ramps to get in and out of buildings. If it wasn't for lawyers, there would not be bars in the shower for handicapped people to be able to.
It's lawyers that make these things happen. Sí, It's dice, personal injury lawyers that make these things dice happen. el abogado Ramesh que son lesiones personales. Un abogado de lesiones personales que puede hacer la diferencia. Es por eso que tenemos muchas de las leyes, tenemos cosas para que puedas caminar sanamente sin que tengas cualquier lesión, donde tienes para silla de ruedas y todo eso. Entonces son los abogados que hacen la diferencia para que la ley cambie. It's the attorneys that make the difference so that the law changes, right? Absolutely. Certain things and rules. And we protect those. Y para protegerte también. Tenemos comentarios, ¿ok? Amigos, tenemos comentarios, ¿ok? We have a comment. Este es de Natalia. Dice, qué orgullo de trabajar con un equipo tan comunicativo. Estrellita, estrellita. This is Nat is saying, I'm very proud to work for a team that's very communicates well. I have to translate it backwards. Absolutely. So that's Nat. So, muchas gracias, Nat, Thanks. que lo está viendo ahorita. Muchas gracias. Absolutely. Tenemos también una pregunta, esta es de Leticia. Leticia está diciendo, ¿quién se estará encargando de mi caso? Te voy a preguntar a ti, ¿ok? ¿Quién se estará encargando de mi caso? Who will be taking care of my case? Buena pregunta, ¿verdad? All of us. That's right. All of us. Todos. It starts when you call the number 713-850-8600. When you call us, you get all of us. It starts from the very beginning. Sí. You will have access. You'll have our information. You'll be able to contact us if you have questions, concerns. Throughout the way, our staff will walk you through the entire process. We will be there. We will let you know about the strategy, what exactly the process is, what you can expect. Hopefully give you a good estimate as to how long it'll take. Sí, sí. But we're there along the way. And, you know, there's a certain sense of pride that we take in working with our clients throughout the whole process. Entonces, Leticia, dice el abogado que ¿con quién estarás encargado de tu caso? Todo el equipo aquí de Gmail and Associates, desde el principio hasta el final tienes todo el equipo, todos los abogados aquí que son 6, combinados de 50 años de experiencia y todo el equipo. Te dejamos saber qué tipos de detalles sobre tu caso, documentos, estimado el tiempo de tu caso, muchas cosas y detalles de tu caso, nosotros te dejamos saber. Si no es el abogado, son el equipo también. If it's not the attorneys letting you guys know that, it's also our team members that will let you know. Pero los abogados sí hablan con ustedes, ¿eh? Los abogados les hablan el fin de semana o también cualquier día que es urgente. You guys also communicate with the clients, whether it's on the weekend or if it's urgent during the week. I'm telling them, también tienen el número móvil para usarlo también para emergencia, to use it on emergency, ¿verdad? Al menos que quieran hablar con ustedes, if they want to talk to you, they're going to call. Pero sí, como dijo el abogado, que darnos una llamada y también les podemos ayudar del principio hasta el final como un equipo y una familia. Entonces, estamos aquí para ustedes. ¿Qué más tienes? ¿Quieres agregar más? You want to add any more? Eso es todo. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tengo otra pregunta, es para ti, amigo. Okay. Ese es de Héctor. Héctor, ¿cuándo va a empezar a trabajar en mi caso? When will you start working on my case? That's an easy question. ¿Cuándo va a empezar a trabajar en mi caso? ¿Cuándo? Day one, minute one. As soon as you call As us. soon as you call in, your case is started, and you know we get the requisite information that we need. You know, the facts of the case, any documents we need, and kind of like what Ramesh was talking about before. It's really a team involvement, and so when that case comes in, Ramesh knows about it, Darren knows about it, I know about it, and we start developing a strategy. The minute it comes in, we start evaluating the case. We're very closely in contact with the client at that point, and when we get them signed and we move forward to the different phases, they're also. Entonces dice el abogado Anuj, perdóname, pero dice Héctor que desde el primer minuto, el primer día que los das una llamada, en ese número que dijo el abogado Ramesh, 713-850-8600, desde el primer día es cuando nosotros trabajamos en tu caso. Y después de eso les damos todos los detalles. Tenemos desde el principio, los abogados se involucran mucho en su caso y también el equipo les dan el documento, el contrato. You guys give the contract first and from there we just keep it rolling. Después del contrato le damos y comunicamos mucho con ustedes. One thing you should share with them too is, look, we understand that when you get involved in a car accident, that your body's hurting and your car's messed up. So we have made it accessible to you that we can come to you. We can do it through DocuSign apps. We can do it through
telephone, through FaceTime, whatever it is, we understand your plight. We don't expect you to get in your broken car hurting and come see us. Buen punto. Dice el abogado Ramesh que nosotros entendemos completamente que has estado en un accidente o tienes una lesión. Entonces, si ese es el caso, primeramente ir al doctor o ir a la emergencia, ¿verdad? Primeramente. Después de eso le podemos traer el contrato, lo podemos hacer por el internet, pueden venir aquí a la oficina. Hay muchas opciones para que ustedes puedan ser un cliente de nosotros. There's a lot of options. We can even take the contract. But first is getting the medical attention needed at the beginning, and then we understand, right? Yes. Primeramente, se me está cayendo el cargador que tengo aquí. No se preocupen, amigos, yo estoy bien. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de algo que vamos a tener en 2 semanas. En 2 semanas, in 2 weeks. ¿Qué vamos a tener? What are we going to have in 2 weeks? Children's Charity. Ándale, vamos a tener una fiestecita, amigos, aquí en el domicilio de donde estamos, la oficina principal en Houston, Texas. Entonces van a ver el domicilio por debajo, ahí lo van a ver. Se llama Houston Children's Charity Kickoff Party. Es una fiesta que vamos a tener para ayudar a los niños aquí en Houston. It's all for the kids, ¿verdad? Cada $100 que tomamos, vamos a agarrar un niño, una cama, una almohada y una cobija, ¿ok? No tienes que traer $100, puedes traer 50 centavos, $1, $5, lo que sea, pero cada $100 es cuando puedes afectar la vida de un niño. Vamos a tener aquí el radio, el Magic 102, va a ser a las 3 de las 7 y van a ser aquí. Es una cosa bien hermosa. It's something beautiful. You could talk a little bit about it. I was going to say, it's something that's very, very important to us and something that's very, very close to our heart, especially for this year during this time with everything that everybody's gone through with the hurricane, with Harvey, with everything that we've all lost. It's something that out of all of our events, we really pour our hearts into this, right? Sí, es algo, dice el abogado Ramesh, que tiene un buen punto también. Después del huracán Harvey, muchísimos de los niños aquí en Houston han sido afectados también sobre eso y no tienen una cama. Niños que van a la escuela y no pueden aprender porque no pueden dormirse, porque no tienen una cama, todo eso. Entonces es bien, algo bien bonito que la oficina hace para los niños aquí. Y va a ser como una fiestecita. Queremos que ustedes vengan, va a haber comida, va a haber tragos también, va a haber juegos. There's going to be a lot of games. They're going to be a game zone. Va a haber una sección de juegos y son juegos gigantes. Tenemos dominós gigantes, tenemos dice gigantes y también tenemos Connect 4 gigantes. So everything's oversized. Okay? Todo es gigante aquí. Y también pueden ganar la chance de ganar un iPad y una televisión. Entonces, amigos, tienen que venir. They have to come. Tienes que venir. Y también tenemos un secretito. We have a little secret. Tenemos un secretito, ¿ok? También vamos a hacer una cosa que se llama, está padricísimo. Es como una tina y se sientan en un asiento, el abogado, y tiran pelotas. Y cuando tiran la pelota se caen los abogados. They're going to dunk you. They're going to dunk you. Y lo vamos a hacer con los abogados. Entonces, es una chance también bien padre para que ustedes puedan también poner dinero y ver algo bien padre, como ustedes cayéndose. It's a good chance for them to give money, but also see something really cool, which is seeing you guys fall in the water. Yeah. Sí, Ramesh fall. Exactamente, entonces ustedes tienen que venir a traer su cambio y también estar aquí en la oficina para también conocer los abogados. They can get to know you guys. Absolutely. Pero también, ¿sabes qué vamos a hacer? Ok, vamos a hacer este programa en vivo, ahí afuera. We're going to do this program live outside. Oh, that's cool. So it's going to be roped off. Everybody can be watching it. Ustedes, amigos, no tienen que estar en su casita o en la oficina viendo el programa. Pueden venir y ver el programa. Vamos a tener todos los abogados ahí hablando por casi 10 minutos. All the attorneys are going to be talking for maybe 10 minutes. Yeah. Pero vamos a tenerlo afuera con las luces y todo eso. Entonces va a ser bien padre. It's going to be a lot of fun. Sí, se vamos a divertir muchísimo, pero al fin del día es algo hermosísimo para los niños. At the end of the day, it's something beautiful for our kids in Houston, Texas. That's right. Yeah. Exactamente. Houston, Texas. Last year, what did we do with 1,500 beds? 1,500 beds, sí. 1,500
camas para los niños, afectamos esas tantas vidas, así que es algo bien hermoso y queremos que ustedes estén aquí. Ok, entonces ustedes van a estar aquí, tú vas a estar aquí y tú vas a estar aquí, ¿ves? Sí, van a estar aquí para que ustedes lo puedan conocer también, darles un abracito y darle corazoncitos también. Ok, tenemos una pregunta, este es de Eduardo, ya sé que ustedes están esperando para que ver quién es el ganador, espérense un poquito más, they're eagerly waiting. Okay. Just a couple more minutes on the winner. Okay. I know. Están viendo, amigos, ya sé. No estén enojados conmigo, ¿ok? No estén enojados. Don't be mad at me. Ok, Eduardo está preguntando, ¿cuál es tu consejo para tomar después de un accidente de auto? What is your advice? Who are we on? Me. It's háblanos. It's 713-850-8600. No, seriously, you want to call us absolutely first and let us guide you from that first step. A lot of, I don't want to say mistakes, but a lot of different things that can happen at the very outset at the time of the accident. And it's important to remember, you're dealing with the shock. You're dealing with the absolute horror of what's going on in your car and how you're feeling and who's, if everybody's okay, get into the hands of somebody who can help you, who knows what they're doing, who knows how to handle the defendant, how to handle the insurance people, how to help you handle the police officer. Entonces dice Eduardo, el abogado Ramesh, que háblanos primeramente, háblanos para que nosotros nos dedicamos a ayudarte, poner una persona que se dedica a ayudar en estos tipos de casos, porque mayoría de las veces hay muchas cosas que se hace al principio y si tienes un abogado se puede eliminar esos tipos de cosas que dicen a la aseguranza, cosas así. Entonces estamos aquí para ayudarles a ustedes al principio, darnos una llamada al 713-850-8600. ¿Quieres agregar algo? Do you want to add something? I do. Okay. So I think one thing that I've noticed is a lot of times when the accident happens, within a day or two, the insurance adjuster on the other side will call up our client and they'll try to get a recorded statement from the client and they'll try to tie him down to certain things that maybe your memory isn't 100% there. You're still going through the shock of the accident, but they purposely do this to try to tie you down so that later they can pick holes through what you're saying. So I think Ramesh is 100% right. Call an attorney, call us. Let us help you set this case up for success. I think that's the biggest thing with hiring an attorney. It's not so much that you're going to make mistakes, but you want to get the most value out of your case and you want to set it up for success from the onset. Sí, dice el abogado Anuj que también tiene mucha razón el abogado Ramesh, pero la razón por qué es que después de un accidente, la aseguranza ya les da una llamada, luego ya te tienen grabándote en el teléfono a ver qué estás diciendo, qué son los tipos de cosas que dices y cómo va a cambiar la historia al rato. Entonces es bien importante tener el abogado ahí ayudándote, diciendo tu historia desde el principio, porque hace una diferencia y también pueden dañarte con tener esos tipos de cosas grabadas. Entonces, buenos puntos aquí. Tenemos, a ver. Ok, entonces tenemos una persona, we have a person right now that just sent us a message, quiere más información sobre un servicio, entonces, sobre auxilio público, o político, perdóname. So, they want a little bit more information over the service let's give them a call over the politic asylum, I believe, and that's a little bit different. Entonces, sí le vamos a dar una llamada. No sé el nombre, ahorita voy a agarrar el nombre porque es de Juan, muchas gracias Juan. Entonces, uno de los abogados le vamos a dar una llamada después de este programa para poder hablar para los servicios que ofrecemos sobre asilo político. And even if we maybe do not practice or do not have the requisite experience for what you're looking for, we absolutely have an entire network of attorneys and professionals that we do trust and we do work with and who do have the specialty that you will need. Sí, buen punto. Lo que dice el abogado es que si es algo que no hacemos aquí en la oficina, un tipo de tema como inmigración o cosas así que no hacemos aquí,
ellos tienen hasta más amigos. Yo tengo amigos, pero ellos tienen más amigos que son abogados que les pueden ayudar sobre los temas que a lo mejor no hacemos aquí en la oficina. You guys have even more friends than I do, and they're attorneys. So that's even better. Entonces, los amigos no tiene que ser en Texas, puede ser donde sea en los Estados Unidos. It's not just Texas, it's all over the United States. Right. Los dos tienen muchos amigos. Él fue a la escuela afuera de Texas y él fue a la escuela aquí en Texas. Entonces, sí te podemos ayudar sobre todo en cualquier tipo de tema. Muchísimos de ustedes, nuestros amigos nos han mandado muchas preguntas, no nada más en vivo, pero muchas preguntas que les podemos ayudar. Y ustedes dos han ayudado. So what I'm saying is a lot of our friends have sent us messages, not on the days that we're live, and we were able to help. So you guys both were the ones that have helped vigorously on these type of cases, whether they're not personal injury, but that's okay. We got them the help. Yeah, absolutely. Yeah. Exactamente. Entonces me encanta. You mentioned immigration. We had one that came in that was immigration just recently, and we were able to help get them placed. Yeah, and some of our cases even involve some immigration. You know, I've gotten so many questions where I got into an accident, I didn't have a license. How's that going to affect my status? Yeah. So, I mean, we've worked with immigration attorneys. We've dealt with these kind of questions. So if it's something that's commonplace for us, we're happy to answer it. Otherwise, we definitely know some immigration attorneys to help. Sí, dicen que son preguntas que ellos siempre agarran, son preguntas comunes. Entonces, ellos siempre tienen a un abogado que puede saber de la inmigración y les puede ayudar directamente también para ustedes. Entonces, tengo ahora a Miguel, mi amigo Miguel está diciendo, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una demanda de lesiones personales en Texas? Okay, this is a good one. How much time do I have to file a personal injury lawsuit in Texas? Okay. Todos los estados son bien diferentes, entonces muchas gracias, Miguel, por decirnos exactamente qué estado. Lo voy a repetir una vez más. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una demanda de lesiones personales en Texas? So the general answer is it's 2 years to bring your lawsuit against a third party that hit you. And what I mean by that is if you're driving along in your car, someone rear ends you, T-bones you, something, to sue that driver, you've got 2 years to do that. If that person for some reason doesn't have insurance and you need to go through your first party insurance, which is usually what they call full coverage, you have 4 years to bring that lawsuit. Ah, buen punto, buen punto. Lo que dice mi amigo aquí, el abogado Anuj, dice que dependiendo en qué la situación es. Entonces, si alguien te pegó, quien sea la persona, en Texas tienes 2 años para hacer una demanda contra esa persona. 2 años. Si es una cosa que tienes que hacer con tu seguranza, tú tienes seguranza de full coverage, entonces tú tienes para hacer la demanda o recuperar todo 4 años de tu seguranza de full coverage. Es diferente, it's very different, Right. Pero una es de demandar la persona que causó el accidente, que causó las lesiones personales, ese es 2 años, pero si no es opción, tienes opción para ir de tu seguranza, que es lo que pagamos mensualmente, 4 años. So it's something we pay monthly, the insurance, so they do have that option. That's awesome to hear. Buena respuesta. ¿Tienes algo que agregar? I think he got it covered. Él lo ganó. Muy bien, mi amigo. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito. Let's talk a little bit about heroic behavior. Absolutely. Comportamiento heroico. ¿Lo puedes decir? Comportamiento heroico. Okay. No lo quieras decir, mi amigo. Es una palabra un poquito más difícil. It is a difficult word. I'm going to give that to you. Pero sí puedes decir heroico, ¿ves? Sí lo puedes decir. Ok, entonces hicimos una cosa bien bonita este mes. Son ideas también de los abogados. It's also y'all's ideas that we're trying to help the people out there in the community. Okay? Absolutely. There's so many people who deserve to be recognized and deserve a little bit of good fortune. Sí, sí. Entonces, muchas cosas que podemos dar a ustedes. Entonces, la semana pasada hicimos un gift certificate para Pluckers, la semana pasada, o digo, el mes pasado, y este mes es para... This week is better. Sí, el honor de Día de las Madres. In honor of Mother's Day, vamos a hacer un certificado para cualquiera de los madres aquí. Te voy a dar esto, entonces no lo abres. Don't open it yet. No lo abres todavía. Entonces aquí hay un certificado para que te puedas hacer un masaje, un spa bien riquísimo para todas las madres que están ahí en honor de Día de las Madres. Ahora, los padres, for the fathers, vamos a hacer una cosa el próximo mes, ¿ok? Entonces no se preocupen, you guys, don't worry, the fathers have a chance to win too, ¿ok? Yes. No se preocupen,
pero este mes, en honor del Día de las Madres, lo que tenían que hacer ustedes es darme el dedito del like a la página, el dedito del like a la foto que me ves a mí, tu amiga Mariel, dar una etiqueta para 2 mamás y también mandarlo en tu Facebook también, ¿ok? Lo tienes que poner en tu timeline. Ahora, todos ustedes que hicieron esto, tenemos el ganador aquí. Entonces, tú quieres anunciar el ganador, right? You want to announce the winner. Yeah, I think you're capable of announcing the winner. En español. Mira, mi amigo, lo va a decir en español. Entonces, ustedes que están viendo, todos ustedes que están esperando, vamos a hacer la tamborita. Ok, dinos. El ganador de comportamiento heroica es Mayra Alvarado. ¡Mayra! Congrats, Mayra. ¡Felicidades, Mayra! ¡Felicidades, Mayra! Ahorita te vamos a mandar un mensajito para que ustedes, para que tú me puedas mandar un mensaje y venir. Okay, not only is she going to come here and pick it up, you guys get to take a picture. Una fotito, a lo mejor lo podemos hacer aquí. Maybe we could do it here with the lights, camera, sí. Entonces, felicidades. Tengo un comentario también de Nasaiki. Nasaiki dice, hola, Nasaiki. Entonces, muchas gracias por ver nuestro programa. Les quiero dar un besote a todos ustedes por ver nuestro programa, para compartir el programa y también para dirles a todos sus amigos y familiares. Es bien importante compartir el programa. Why is it important to share the program? Because you can win. You can win. Puedes ganar y también puedes que todos ustedes, los amigos, los familiares, también pueden saber un poquito más de las preguntas que le están preguntando a los abogados. So some of these questions, that person's not the only one having the question. Absolutely. So more people have that same question, so we get to affect more lives, which is the process, and that's why we're here, because we love to help. You guys love to help, the attorneys like to help, and we like to help as far as educating as well. Yeah, and Madi, you might want to also share the fact that whether you call us, whether you comment on Facebook, whether you instant messages, you'll get a response from our team. You know, between Claro does a great job always helping us and directing the traffic. They know Anuj, you go out of your way to help those. And I mean, we're talking about people who aren't the clients. I know people just have sometimes just have questions, you know, and I know that you put in a lot of work to make sure that they dice el abogado que hay muchas formas que pueden comunicar con nosotros. No nada más es el número de teléfono, pero también aquí en el Facebook, mandarnos un mensaje directamente privado, está bien. También nos pueden mandar un email, correo electrónico. También los pueden hacer por texto. Hay muchísimas formas, pero si es aquí por el Facebook, yo me dedico a dárselos a los abogados para que les puedan ayudar a ustedes y a ver cómo les podemos afectar las vidas y ayudarles a todos ustedes. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que están viendo el programa. A ver, les voy a preguntar a los abogados, ¿qué les quieren dejar a todos ustedes, mis amigos que están viendo ahorita? ¿Con qué tipo de mensaje les quiere dejar a mis amigos? So, if you had to leave any closing statements, okay, for our viewers and our guests, what would you leave them with? It could be anything. It could be a quote. It could be anything about our event, hero behavior. Sky's the limit. You have a lot of options. Do you want to go first? Sure. Mírame, mi amigo va a ir primero. Okay. I want to say muchas gracias to everybody who tunes in and watches this and takes anything out of these shows that we do. We do a lot of this so that we can broadcast to you to let you know that we are here to help you. We love doing this. I mean, we love doing this. Sí, nos encanta. You know, we look forward to hearing from you. We hope you don't have to hear us. Dice, muchas gracias para ustedes que están viendo este programa y para que los dejen a nosotros hablar con ustedes, también educarles a ustedes cualquier tipo de pregunta que ustedes tienen sobre lesiones personales o cualquier tipo de tema que nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias para todos ustedes que están viendo el programa de parte del abogado Ramesh y también el dueño de aquí de Gmail Associates. Ahora le voy a preguntar a Anuj, ¿qué tipo de mensaje les quieres dejar a los que están viendo ahorita? What closing statement? Yes. You know, I appreciate you guys entertaining us. I know we don't know Spanish, but at least tuning in, that's awesome. But I think Ramesh is, if I can piggyback on that, you know, we do this to try to help people, try to answer their questions. And if we're able to turn them into a client, that's great. But if not,
honestly, we just are trying to help somebody. Sí. So I think that's super important. I think that's our duty as personal injury lawyers to help people navigate when they get injured and they don't know what to do, they don't know who to turn to. That's what this show is for. Sí, dice el abogado Anuj que él también, lo que dijo Ramesh, que él también tiene que es un buen tema también de que lo dijo Ramesh, que sí les podemos ayudar a ustedes también, un buen punto. Y también dice el abogado Anuj que estamos aquí para ayudarles. Si no los convierten en un cliente, entonces estamos aquí para ayudarles. De todos modos, educarles, lo que sea para ayudarles. Estamos aquí los abogados. Yo no soy abogada, yo soy tu presentadora, Mariel. A ver, dime una cosa. And I need to say, as I always say, every time I'm on here, thank you. Ay, muchas gracias. También me están agradeciendo a mí. Yo no hice nada. Thank you to Giselle, working everything behind here, making the production go. And Mari, thank you. Anuj, thank you. Mari, you always do all the running for us, so we appreciate it. Ay, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. También dice un comentario de Nasaiki. Perdona si no digo tu nombre correcto. Dice, me gusta tu cabello. She likes my hair. Or too. yours. Not mine. No sé de... And we'll end on that. No sé de quién, pero besote para ti también. Muchas gracias. Y muchas gracias para todos ustedes que están viendo el programa de Jueves de Justicia. Yo soy tu presentadora, Mariel, y tengo el abogado Ramesh. ¿Y el abogado? Anuj. Exactamente. Entonces, muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. See you next week.